Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo cargado de las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a unirte a nuestra creciente comunidad, donde siempre estamos al tanto de lo que pasa con nuestras estrellas favoritas. No olvides darle clic al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes y los corazones de muchísimos fans, una revelación que nos muestra el lado más humano y resiliente de una de las figuras más carismáticas de la televisión turca. Vamos a hablar de Demet Özdemir y sus impactantes declaraciones sobre Can Yaman, y cómo estas nos han conmovido a todos. Prepárense porque esto va a ser un viaje de emociones. Hoy vamos a desentrañar una noticia que honestamente, nos ha dejado a todos con un nudo en la garganta y una inmensa alegría en el corazón. La talentosa y querida Demet Özdemir, una de las actrices más reconocidas y con quien Can Yaman compartió pantalla y una química innegable en proyectos que marcaron un antes y un después, ha roto el silencio sobre un aspecto muy personal y desafiante en la vida de Can Yaman. La noticia es clara, impactante y sobre todo inspiradora. Demet ha revelado que Can Yaman ha superado una adicción y que, como resultado, ahora está increíblemente feliz. Imagina el impacto de estas palabras. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que retroceder un poco y situarnos en el contexto de la carrera y la vida pública de Can Yaman. Desde sus primeros papeles, Can ha sido una figura magnética, con una presencia que llena la pantalla y un carisma que ha conquistado a millones alrededor del mundo. Su ascenso a la fama fue meteórico, especialmente después de éxitos como Erkenci Kuş, donde precisamente compartió protagonismo con Demet Özdemir. La química entre ellos era tan palpable que trascendió la ficción, generando una legión de fans que hasta el día de hoy sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero detrás de esos ojos intensos, de esa sonrisa arrolladora y de ese físico imponente, Can, como cualquier ser humano, ha lidiado con sus propios demonios y batallas personales. No es un secreto que la vida de una celebridad es un arma de doble filo. La fama trae consigo adoración, oportunidades y una plataforma inmensa, pero también una presión constante, un escrutinio implacable y, a menudo, una soledad profunda. El mundo del espectáculo puede ser brutalmente exigente y muchos artistas, a lo largo de la historia, han encontrado consuelo o escape en sustancias o hábitos que con el tiempo se convierten en adicciones. En el caso de Can Yaman, aunque nunca se había hablado abiertamente de una adicción específica, sí que hubo periodos en los que su comportamiento, sus declaraciones o incluso ciertos cambios en su imagen pública generaron cierta preocupación o especulación entre sus seguidores y la prensa. Se rumoreaba sobre su intenso ritmo de trabajo, la dificultad para manejar la atención mediática y quizás el peso de las expectativas. Pero todo esto eran conjeturas, nunca hubo una confirmación oficial, ni mucho menos un detalle sobre la naturaleza de la lucha que enfrentaba. Es aquí donde las palabras de Demet cobran una relevancia monumental. Que una persona tan cercana a él, que lo conoció en un momento cúspide de su carrera y con quien compartió una conexión tan especial, sea quien revele esta información, le da una autenticidad y una carga emocional innegables. Demet no es solo una colega, ha sido una amiga, una confidente, alguien que probablemente fue testigo de los altibajos de Can, de sus luchas silenciosas y de su proceso de sanación. Su declaración no parece ser un intento de chismorreo, sino más bien un testimonio de apoyo, de orgullo y de una profunda alegría por la recuperación de un ser querido. Cuando Demet dice que Can ha superado una adicción, nos está contando una historia de valentía, de resiliencia y de una transformación profunda. Superar una adicción no es un camino fácil. Es una lucha diaria, un compromiso constante con uno mismo, un proceso que requiere de una fuerza interior inmensa, de un sistema de apoyo sólido y, a menudo, de ayuda profesional. Implica confrontar heridas, cambiar patrones de comportamiento arraigados y reconstruir la vida sobre cimientos más saludables. Que Can Yaman haya logrado esto en el ojo público, bajo la mirada constante de millones, es una hazaña digna de admiración. Y lo más hermoso de todo, lo que realmente nos llena de esperanza y felicidad, es la segunda parte de la declaración de Demet: está muy feliz. Esa simple frase lo cambia todo. Nos confirma que el esfuerzo valió la pena, que la oscuridad ha dado paso a la luz. La felicidad no es solo la ausencia de dolor, es un estado de bienestar, de plenitud, de paz consigo mismo. Imaginen lo liberador que debe ser P. Para Can vivir ahora sin el peso de esa adicción,
con la tranquilidad de haber vencido una batalla tan personal y demandante. Podemos ver esa felicidad reflejada en sus apariciones públicas recientes, en su enfoque renovado en sus proyectos profesionales, en la energía positiva que irradia. Se le ve más centrado, más maduro, con una paz que quizás antes estaba velada por sus luchas internas. Esta noticia también tiene un mensaje poderoso para todos nosotros, y para la sociedad en general. La adicción es una enfermedad, no una debilidad moral. Afecta a personas de todas las edades, estratos sociales y profesiones, y las celebridades no son inmunes a ella. El hecho de que Can Yaman, una figura tan idealizada por muchos, haya pasado por esto y lo haya superado, puede ser una fuente de inspiración para innumerables personas que están lidiando con sus propias adicciones o las de sus seres queridos. Rompe el estigma, abre la conversación y muestra que la recuperación es posible, que la felicidad después de la oscuridad es un destino alcanzable. Además, la forma en que Demet ha compartido esta noticia es un ejemplo de empatía y lealtad. No ha detallado la naturaleza de la adicción, respetando la privacidad de Can. Simplemente ha dado testimonio de su victoria y su estado actual de bienestar. Esto habla mucho de la clase de persona que es Demet, y de la profunda amistad y respeto que aún existe entre ellos, más allá de cualquier rumor romántico o especulación mediática. Su apoyo es un recordatorio de la importancia de tener personas en nuestras vidas que nos vean, nos apoyen y celebren nuestras victorias, especialmente aquellas que se libran en silencio. ¿Cómo habrá sido el camino de Can para llegar a este punto de felicidad y superación? Podemos imaginarlo. Probablemente hubo momentos de desesperación, recaídas, pero también momentos de revelación, de compromiso inquebrantable con su salud y su futuro. Quizás encontró nuevas pasiones, se dedicó más intensamente al deporte, a la meditación, o a cualquier otra práctica que le diera herramientas para manejar el estrés y las tentaciones. Lo importante es que encontró su camino y perseveró. Su transformación no es solo física, que ha sido notable, sino sobre todo interna, emocional y espiritual. La reacción de los fans ante esta revelación ha sido, en su mayoría, de apoyo y admiración. Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño, de felicitaciones y de historias personales de personas que se sienten identificadas con la lucha de Can. Esto demuestra el poder de la conexión humana y cómo la vulnerabilidad, cuando se comparte con valentía, puede unir a las personas y generar un impacto positivo. Ya no es solo el galán de las novelas, ahora es también un símbolo de esperanza, un guerrero que ha vencido una batalla personal y que se erige como un ejemplo de que siempre hay una luz al final del túnel. En un mundo donde las noticias de celebridades a menudo se centran en escándalos y controversias, esta historia de superación y felicidad es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que detrás del brillo y el glamour, hay personas reales con desafíos reales, y que las victorias más significativas son a menudo aquellas que se libran en la intimidad. La felicidad de Can, certificada por alguien tan cercano como Demet, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la posibilidad de una segunda oportunidad. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a celebrar las verdaderas transformaciones personales. Y qué bueno que sea así, porque Can Yaman tiene una carrera internacional en pleno apogeo, con proyectos en Italia y otras latitudes que exigen de él lo mejor. Estar en paz consigo mismo, libre de cualquier adicción, le permitirá concentrarse plenamente en su arte, en sus personajes, y seguir brindando a su público ese talento y esa energía que tanto lo caracterizan. Su felicidad actual, revelada por Demet, es la mejor garantía de que está listo para enfrentar cualquier desafío profesional y personal con una nueva perspectiva, con una fuerza renovada y, lo más importante, con una sonrisa genuina. Así que, amigos, en resumen, la revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman no es solo una noticia del corazón, es una poderosa historia de superación. Nos ha contado que Can ha vencido una adicción y que, gracias a ese arduo camino, hoy irradia felicidad. Es una prueba de su increíble fortaleza y un recordatorio para todos nosotros de que la recuperación es posible y que la paz interior es el tesoro más grande. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su interés en estas historias que nos tocan el alma. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Se sorprendieron? ¿Les emociona tanto como a mí la felicidad de Can Yaman? ¿Creen que las declaraciones de Demet son importantes para romper el estigma de la adicción? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre estoy pendiente de sus opiniones. Y antes de irse, si este vídeo les ha gustado,
No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta inspiradora historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Activen la campanita para estar siempre al tanto. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho.